Bienvenidos a un nuevo La Breuer los toma de la mano y los lleva en un tour por lo más atrevido, sexy y sofisticado del mundo del arte. La Breuer está aquí. Bienvenidos a un nuevo video de La Breuer en YouTube. Pasó un montón de tiempo desde el último video que subí, les pido mil disculpas por eso, pero lo bueno es que estuve cargando energías y aprendiendo un montón de cosas nuevas para todo lo que se viene este año. Y vamos directo a nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando de Experiencia 68, que fue la última exhibición que se hizo en el Instituto Di Tella, al menos en la primera etapa del Instituto Di Tella, que comenzaba ya por 1958 y que fue uno de los escenarios más importantes para la cultura y las artes visuales en Argentina. Entonces, allá por los años 60, aparecía un lugar, un centro de artes visuales dentro del Instituto Di Tella fundamental para convertirse en una especie de semillero de todo lo que va a ser el arte contemporáneo en Argentina. Sí, estamos hablando de la historia del arte en la Argentina y sin dudas en la segunda mitad del siglo XX el Di Tella fue uno de los lugares más importantes. ¿Qué lo hizo ser un lugar tan importante? Que más o menos en 1963 entró como director del Centro de Artes Visuales, porque había centro de teatro, había centro de música también. Empezó a ser director del Centro de Artes Visuales Jorge Romero Brest, que unos años antes, en la década del 50, había sido director del Museo Nacional de Bellas Artes. Después de su gestión en el Bellas Artes, lo invitaron a ser parte del Di Tella justamente por una visión sumamente contemporánea que tenía este hombre para pensar en todo lo que estaba pasando en ese momento con el arte. ¿Qué estaba pasando en ese momento con el arte? Bueno, había una cierta decepción o sensación de que la pintura se había muerto, de que ya se habían explorado todos los límites de la pintura y entonces empiezan a aparecer obras que hoy conocemos con el nombre de instalaciones, de performance, un montón de disciplinas artísticas que en el arte contemporáneo son súper comunes, pero que por ejemplo en el 64 Marta Minujín con Revuélquese y Viva rompió todos los límites porque hizo una obra de arte que no era una escultura, que no era un grabado, que no era una pintura, que no era ninguna de las cosas que ya se conocían como tal. Dentro de los distintos eventos que sucedían en el Di Tella estaba el Premio Internacional de Pintura, de Escultura, y también en los últimos años de la década del 60 aparecieron unas exposiciones que eran medio como una muestra anual que se llamaban Experiencias Visuales 67 y 68. Como no nos interesa ser demasiado prolijos con la cronología, vamos a empezar por el final porque de verdad que hay muchísimo para hablar del Di Tella y seguramente le estemos dedicando más videos en el futuro porque pasaron todos los grandes artistas por ahí. Tal vez se acuerdan que alguna vez estuvimos hablando de Edgardo Jiménez, como dije recién, Marta Minujín, Charlie Esquirru, Dalila Pusovio, León Ferrari, montones de artistas fundamentales del siglo XX en Argentina han pasado por ahí. ¿Por qué pasaban por ahí? Porque justamente se trataba de ser un espacio de experimentación, un espacio de creación colaborativa, de estar en contacto con otros artistas, donde Jorge Romero Brest funcionaba como un gran activista de ese lugar. No había normas, no había criterios, no había reglas, no era un espacio académico, sino que era más bien un espacio de creación artística. Entonces, como les decía, el final de alguna forma del Instituto Di Tella, de este Centro de Artes Visuales, y no va a ser del Instituto Di Tella porque este instituto sigue existiendo hasta el día de hoy, pero sí de esa primera etapa y de ese momento fundamental para el arte argentino, va a ser la Experiencia 68. Hay que hacer un pequeño marco histórico y decir que en el año 66 tuvo lugar la quinta dictadura del siglo en la Argentina, que fue a cargo de Juan Carlos Onganía. Entonces, desde el 66 en adelante vamos a estar en un contexto de dictadura en Argentina. Esta dictadura perseguía y censuraba fuertemente a lo cultural y a las artes, siempre en búsqueda de evitar comunismos dando vueltas por la sociedad, y el Centro de Artes Visuales del Di Tella era un poco un foco que siempre estaban mirando ahí los militares a ver cuál se podían mandar. Sin embargo, el centro funcionó con muchísima actividad y, como les decía, fue un gran espacio de vanguardias para las artes visuales y en el año 68 se realizó esta exhibición con, hoy diríamos, la curaduría de Jorge Romero Brest, pero en realidad en ese momento no se hablaba exactamente de curaduría, sino que en realidad él eligió un criterio, eligió 12 artistas que tenían en común una cierta necesidad de destruir lo que se entendía como una obra de arte tradicional.
Necesito respirar. ¿Y por qué entonces le importaba tanto a Jorge Romero Brest buscar artistas que estuvieran destruyendo la idea tradicional de las obras de arte? Porque si nos vamos un poquito, hablemos de arte, hagamos una pequeña pausa y hablemos de arte en general. ¿Qué estaba pasando en la década del 60 a nivel internacional, en las artes y o internacional? Porque justamente estas vanguardias que estaban teniendo lugar en el Di Tella estaban absolutamente al día con lo que estaba pasando en otros grandes centros artísticos como puede ser Nueva York, París, Berlín. Los artistas estaban en contacto con artistas de otras partes. Bueno, lo que estaba pasando en el 60 era que en todas partes había una sensación como de que había algo del arte tradicional que ya no funcionaba más, que ya se había explorado. Entonces, o se murió el arte y se murió la pintura, o había que pegarle una vuelta de tuerca muy fuerte. Cuando pensamos justamente en el Di Tella, diríamos que allá por el 62, 63, 64 había como un movimiento muy importante relacionado al pop entre Edgardo Jiménez y Jorge Romero Brest. Le dijeron pop lunfardo porque justamente tenía que ver con una forma muy local del pop, pero a medida que nos acercamos a los fines de la década del 60 estamos tratando de destruir lo que es la idea tradicional del arte. ¿Quiénes participaron entonces de esta exposición? Como decíamos, fueron 12 artistas, pero algunos de los que más recordamos son, por ejemplo, Oscar Boni, que para esa oportunidad lo que hizo fue contratar a una familia donde el padre de familia, el sustento de la familia, era un obrero de construcción, y lo que hizo fue, durante el tiempo que iba a durar la exhibición, pagarle el doble de su salario. Desde hoy y desde un montón de momentos distintos puede ser muy controversial pensar que una persona sea una obra de arte, pero estas eran algunas discusiones que existían en el mundo del arte sobre el alcance de justamente esa manifestación. Se estaba hablando también del arte conceptual, de formas artísticas donde lo que importa es mucho más el concepto que la forma material que pueden tener. Otra obra súper importante de este periodo fue la de Pablo Suárez. ¿Qué hizo Pablo Suárez. Una carta. En realidad fue una carta que le escribió a Jorge Romero Brest explicándole que no podía participar de la exposición. Les cuento, entre ustedes y yo, sí participó, la obra era esa carta, pero justamente en este escrito le dice a Jorge Romero Brest: no puedo participar, no puedo hacer una obra, porque en realidad la gente que va a venir a este lugar, a esta casa del arte, sabe que lo que viene a ver son obras, y por más revolucionario y disruptivo que yo sea con mi obra, ya está todo como un poco entumecido por una idea de obra. Entonces le falta un poco de revolución al arte. Entonces con esta carta él decide no participar. Tiempo después explicó que en realidad no estaba renunciando al Di Tella, que él pensó en eso como una obra. Todo está lleno de contradicciones y un poco también de eso se tratan las contradicciones en el Di Tella. También participó de esta exhibición Margarita Paxa, que hizo unos metros cuadrados de arena. La obra se llamaba Playa Solitaria y estaban, digamos, calcados los dos cuerpos humanos que evidentemente no estaban ahí. Todas las obras tenían materiales, tenían medidas que eran muy poco comunes para la historia del arte. No estamos hablando de pinturas que tienen un mensaje, estamos hablando de objetos, de cartas, de afiches. Roberto Jacobi también participó, hizo un afiche donde de alguna forma exponía el problema racial que había en Estados Unidos y de nuevo temas súper actuales que se estaban tratando en el 68. Pero dentro de toda esta gran cantidad de obras hubo una en particular que fue La gota que rebalsó el vaso. El artista Roberto Plate, un artista que trabajaba mucho desde la escenografía, hizo una obra que se llamó Los Baños. Los Baños fue una obra súper conocida y súper importante para la historia del arte argentino porque, para empezar, como les decía, tiene una forma más escenográfica. Un año antes él había hecho un elevador en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que era exactamente igual que un ascensor. Entonces la gente entraba y se quedaba ahí quietita esperando que se moviera el ascensor, y eso nunca sucedía. Un poco con esa experiencia de haber generado una confusión en el espectador, quiso repetir digamos, la dinámica, y hizo estos baños. Estos baños no eran baños completos, en realidad eran dos puertas que tenían la figura de hombre y de mujer, y cuando uno ingresaba había como la parte donde uno se puede lavar las manos y los cubículos donde usualmente encontramos el inodoro. Pero no había ningún tipo de instalación sanitaria. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a ingresar a estos baños
y en el medio de un momento tan complicado políticamente, hubo quienes empezaron a escribir en los baños. Si alguna vez fueron a un bar, seguramente en un baño público habrán visto la cantidad de escritos que hay, no solamente del lado atrás de las puertas, sino en todas estas mamparas. Estas escrituras, estos grafitis que empezaron a aparecer, no tenían comentarios muy copados con el señor Onganía y se hizo una denuncia justamente de estos grafitis que estaban apareciendo en esta exposición. No va que el 22 de mayo, el día siguiente de la inauguración, estuvo solamente un día abierta esta muestra, apareció la policía y clausuró la muestra. Muy loco, porque la policía apareció en el Ditela y le puso una faja de clausura a las dos puertas de los baños de Plate. Plate no tenía ni idea de lo que iba a pasar con su obra, no se trataba de eso, él lo que estaba buscando era más una instancia de desconcierto para los espectadores, pero obviamente los visitantes se apropiaron e intervinieron esa obra dándole un mensaje político que no fue la idea principal, pero apareció, y justamente esa es una de las riquezas que tiene esta obra, que fue sumamente viva y espontánea. Los policías de ese entonces censuraron la obra y como reacción a esto, al día siguiente, el 23 de mayo de 1968, todos los artistas participantes, estos 12 artistas que formaban parte de Experiencia 68, sacaron sus obras a la calle Florida, donde estaba el Ditela, en Florida al 900, pusieron todas sus obras en la calle y las prendieron fuego. De alguna forma, este gesto va a ser el fin de esa época dorada del 68. Al año siguiente, Jorge Romero Brett dejó de ser el director del Centro de Artes Visuales porque además estuvo en juicio justamente con el Estado por promover la amoralidad contra la presidencia. Le hicieron un juicio al tipo, rarísimo, pero bueno, cosas que pasan en contextos de dictadura. Después de eso, el Centro de Artes Visuales del Ditela cerró y cada uno de los artistas siguió su propio recorrido. Lo que me parece increíble es que todos los artistas que han pasado por el Ditela tuvieron increíbles trayectorias y todas sus obras siempre van a estar desde un lugar de, no destrucción de la obra de arte tradicional, pero sí de buscar nuevas formas y nuevas posibilidades y nuevos mensajes, y todos estos artistas en buena parte hasta hoy siguen trabajando un poco en estas líneas. ¿De qué otros artistas les gustaría que hablemos del Ditela? Hay un montón y como les dije al principio, seguramente haya muchos videos este año dedicados a este increíble momento del arte argentino. Me encantaría que me hagan sus comentarios, que me cuenten qué sabían de Experiencia 68, pero principalmente que elijan el artista para el próximo video del Ditela. No se olviden de seguirme. No sé dónde es realmente, pero pueden seguirme y pueden prender esas notificaciones para que les avise YouTube la próxima vez que salga un video de La Breuer. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es @labreuer, para hacerme comentarios y para ver otras cositas que ando compartiendo por ahí. Y también tengo una cuenta de Twitter, pero síganme mejor en Instagram. Hace rato que no hago videos. Esto ya es un desastre.